Hola, hoy vamos a sumergirnos en un libro, bueno, un libro que tiene ya casi 150 años, ¿eh? Se llama Getting On in the World, de William Matthews. Salió en 1874 Eso es. y es como una especie de guía de la época victoriana sobre cómo, bueno, cómo progresar, cómo tener éxito, ¿no? Exacto. Una guía para triunfar, digamos, con las claves que él consideraba importantes entonces. Lo que tenemos hoy son fragmentos, extractos de este libro, que la verdad ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo veían la ambición, el trabajo duro, lo que creían que hacía falta para triunfar hace siglo y medio. Sí, es una ventana a otra mentalidad, totalmente. Claro, porque hoy vivimos en la era de los life hacks, ¿no? De los atajos para todo. Y uno se pregunta, ¿qué nos puede ofrecer una guía del siglo XIX? ¿Solo una curiosidad histórica o...? O quizás hay algo más, ¿no? Una base, unos cimientos que igual hemos olvidado un poco. Pues eso es lo que queremos explorar hoy. Vamos a desgranar un poco las ideas de Matthews, a ver qué resuena todavía y qué nos suena pues totalmente anticuado. Vamos a ello. Venga, Matthews empieza por lo básico, por los cimientos, ¿no? Dice qué hace falta para arrancar bien. Y lo primero, insiste machaconamente, es la elección de profesión. sí. Pero no vale cualquiera. Tiene que ser una que encaje, vamos, como un guante con tus aptitudes naturales. Exacto. Y ojo, que no lo dice como una sugerencia, ¿eh? Lo ve como algo absolutamente vital. Para él, gran parte de los fracasos vienen de ahí, de un desajuste vocacional. Un desajuste. Claro. Pone ejemplos muy gráficos. El mecánico que es brillante con las manos, pero le obligan a ser médico, o el abogado nato que está atrapado detrás de un mostrador. Es la típica historia de la clavija redonda en el agujero cuadrado. Ya. Cree firmemente que las señales de esa vocación, de para qué vales, aparecen muy pronto. Señales tempranas. ¿Te refieres a cosas de niños? Sí, intuiciones, intereses infantiles, y les dan muchísima importancia. Menciona ejemplos de gente famosa. Ah, sí. ¿Cómo quién? Pues mira, habla de Handel, que de niño practicaba clavicordio a escondidas, o de Benjamin West, que usaba pelo de gato para hacerse pinceles. Pelo de gato. Qué bueno. O en literatura, Robert Burns, fascinado con las historias de fantasmas que luego inspiraron su obra, o Walter Scott, que devoraba leyendas, incluso en los negocios. ¿También? ¿Sí? Cuenta la historia de George Law, que de pequeño escuchó cómo un granjero se hizo rico. Y eso le marcó. Para Matthews, no son simples anécdotas, ¿sabes? Son como una brújula interna que te dice por dónde tirar. Entendido. O sea, encontrar tu sitio. Y una vez que has encontrado esa brújula, ¿cuál es el siguiente paso según Matthews? Habla de la concentración. Eso es. Y aquí es donde, bueno, a mí me parece interesante, porque parece que esto de luchar contra las distracciones no es solo cosa nuestra del siglo XXI, ¿eh? Que va, para nada. Matthews ya veía un montón de distracciones en 1874, y su solución era bastante radical: doblegar todas las energías hacia un punto. Enfocarse a tope. A tope. Defendía la especialización a capa y espada. Decía que eso de intentar saber un poco de todo, la erudición universal, ya estaba pasado de moda en su época, que eso era dispersarse, diluir la fuerza. Y se apoyan ejemplos, ¿no? Para que quede claro. Sí, claro, tira de gente conocida. Cita a Dickens, por ejemplo, que decía algo así como: «A lo que me he dedicado por completo». O a Miguel Ángel. Miguel Ángel también. Sí, con esa frase tan potente: «La pintura es mi esposa, mis obras, mis hijos». Una entrega total, vamos. Incluso usa una metáfora de un químico que concentraba todos sus cañones intelectuales en un solo punto para investigar. Suena un poco intenso, ¿no? Un poco visión de túnel. Enfocarse tanto en una cosa. ¿No advierte del peligro de aislarse o de perder perspectiva? Es buena pregunta, y sí, lo menciona. Reconoce que hay genios, como Leonardo da Vinci, ¿no?, que eran buenos en 1000 cosas, pero dice que son excepciones, muy raras. Para la mayoría, la clave es el foco. Pero con matices. Exacto. Advierte del peligro contrario, la deformación profesional. El riesgo de convertirte, como él dice, en solo una cabeza, un brazo o un dedo. Perder la visión de conjunto. Hay que especializarse, sí, pero sin mutilarse intelectualmente, buscando un equilibrio. Vale, tenemos la vocación y el enfoque. ¿Qué más necesitamos en esos cimientos? Habla mucho de la fuerza de voluntad y la autoconfianza, lo que él llama self-reliance. Casi parece decir que si quieres de verdad, puedes. Totalmente. De hecho, recoge una cita de La Rochefoucauld que lo resume genial.
Tenemos más fuerza que voluntad y a menudo es por excusarnos ante nosotros mismos que imaginamos que las cosas son imposibles. Matthews cree a pies juntillas en el poder que tenemos dentro. Y por el contrario, desconfía bastante de la ayuda que viene de fuera. Muchísimo. Su idea es clara. La ayuda que sacas de ti mismo, tu determinación, eso te fortalece. Pero si dependes siempre de otros, te debilitas. Ah, usa una imagen muy gráfica sobre eso, ¿verdad? Sí, la de las muletas. Quien empieza con muletas generalmente acaba con muletas. Ve las dificultades, el tener que superarlas tú solo, como el gimnasio del carácter. Cita a Carlyle, quien ha luchado, será más fuerte. La autosuficiencia no es solo un ideal bonito para él, es la estructura del éxito duradero. Bien, bien. Pilares internos claros: vocación, foco, voluntad, confiar en uno mismo. Pero claro, no vivimos aislados. ¿Qué pasa con los factores externos? ¿Qué dice de la famosa suerte, el eterno debate? Pues lo aborda, sí. Reconoce que la suerte, el azar, existen. No es ingenuo. Menciona ejemplos históricos casi leyendas. ¿Cómo cuáles? Pues habla de Mahoma supuestamente salvado por una tela de araña, o Benjamin Franklin, que se topó con un libro clave de Cotton Mather por casualidad, o un abogado, Erskine, cuya carrera despegó porque un colega tuvo un afortunado, entre comillas, problema de vejiga y no pudo hablar él. Admite esos golpes de fortuna. Pero intuyo que no se fía mucho de ella. Para nada. Después de decir que existe, se pone muy escéptico. Dice que en la mayoría de los casos, igual 9 de cada 10, echarle la culpa a la mala suerte es una excusa. Una excusa para la pereza, quizá. Exacto. Para la pereza, la falta de previsión o simplemente para no admitir que no se han hecho bien las cosas. La clave no es esperar a que te toque la lotería de la suerte. Entonces, ¿dónde está la clave para Matthews? ¿Cómo lidiamos con las circunstancias si no es esperando suerte? En estar preparado y en la actitud. Estar listo para pillar la oportunidad cuando pase, aunque sea inesperada. Y tener la fuerza y la habilidad para navegar las dificultades o superarlas. Cita a Edmund Burke. ¿Qué decía Burke? Algo así como, solo tienes que meterte en el viento alisio, el viento favorable, y navegarás seguro. Pero la idea no es esperar sentado a que sople el viento a favor, sino tener el barco a punto y saber navegar con cualquier viento. Me gusta esa idea de reinterpretar la suerte como estar preparado o saber reaccionar, como esa anécdota que cuenta del marinero. Ah, sí, la del marinero de Joe Miller, que se cae desde lo alto del mástil, aterriza de pie, ileso, un milagro. Y acto seguido, con toda la calma, reta a unos marineros holandeses que lo miraban flipando a que lo hagan ellos. ¡Qué personaje! Convierte un accidente puro, un golpe de suerte increíble, en una especie de demostración de habilidad. Es una metáfora genial de cómo la actitud puede cambiar el significado de lo que nos pasa. Muy bueno. Y muy conectado con esto de la actitud ante lo malo, Matthews le da una importancia tremenda a la perseverancia ante el fracaso. El no rendirse parece casi un mandamiento para él. Es un tema que repite mucho, sí. Y lo ilustra con un montón de ejemplos. Habla de Bulwer Lytton, que fracasó en novela, teatro y poesía antes de triunfar. Menciona a Disraeli. El político británico, ¿no? Ese. Que en su primer discurso en el Parlamento se rieron de él, lo abuchearon, pero siguió y llegó a primer ministro. Nombra a Lord Brougham, un tipo complejo que triunfó en muchos campos a pesar de tener enemigos y dificultades. Y no solo en política o literatura, ¿verdad? Pone ejemplos de otros campos. Sí. Por ejemplo, Savonarola, el predicador italiano. Empezó fatal, un fracaso total como orador, pero perseveró y se convirtió en una voz súper influyente en Florencia. O el caso curioso de Francis Wayland, otro predicador. Dio un sermón que a la gente no le gustó nada, un fiasco. Vaya. Pero luego lo publicó y se convirtió en un texto súper influyente. Y vuelve a sacar a Erskine, el abogado que pasó años de pobreza antes de que un caso le lanzara la fama. La lista es larga, vamos. ¿Y qué quiere demostrar con todos estos ejemplos de gente resiliente? ¿Cuál es la idea de fondo? Pues la idea es que las dificultades no son solo malas, son un filtro. Te ponen a prueba, claro, pero también seleccionan y, sobre todo, fortalecen a los que las superan. Te hacen más fuerte. Exacto. Cita una metáfora muy gráfica de un escritor alemán, Jean-Paul Richter. Compara la pobreza y las dificultades con el agujero que te haces en la oreja para ponerte un pendiente. El agujero del pendiente. Sí. Dice que duele hacerlo, pero es necesario para poder lucir luego la joya, pues las dificultades serían esa perforación necesaria para llevar las joyas del éxito.
La perseverancia es el músculo que crece al levantar el peso del fracaso una y otra vez. Vale, me queda clara la importancia de la actitud, la base interna, la resiliencia, pero Matthews también baja a lo práctico, ¿no? Sabía que hacen falta herramientas concretas en el día a día. ¿Cuáles eran esas armas cotidianas que él veía como clave? Empieza por algo que puede parecer pequeño. La atención al detalle. Sí, y le da una importancia tremenda. Cree que despreciar los detalles es una causa súper común de fracaso. Sobre todo en gente que tiene ideas geniales, pero luego la ejecución, ¡puf!, falla. Ideas grandes, mala ejecución. Eso. Una visión genial sin un trabajo meticuloso detrás está condenada. Lo aplica al arte, a la literatura, pero donde pone ejemplos más potentes es en lo militar. En estrategia militar, ¿los detalles importan tanto ahí? Muchísimo. Cita a Napoleón, famoso por planificar él mismo las rutas, los horarios, hasta la comida de cada regimiento antes de batallas clave como Austerlitz. Impresionante. O a Wellington, el Duque de Hierro, conocido por controlar hasta el último tornillo de los suministros. Sabía que las batallas se ganan también con la logística. O más cerca de su época, el general Sherman, en la Guerra Civil de Estados Unidos. Estudiaba los mapas, el terreno, los recursos, todo al detalle antes de su famosa marcha hacia el mar. Para Matthews, estos líderes no eran grandes solo por la estrategia, sino por su dominio casi obsesivo de los detalles. Fascinante, la verdad. Y de los detalles pasa a otra herramienta que hoy quizás tenemos un poco, no sé, olvidada o infravalorada. Los buenos modales. Llega a decir que son casi una fortuna en sí mismos. Es verdad, le dedica bastante tiempo y se nota que le entusiasma. Define la cortesía, los buenos modales, como benevolencia en pequeñas cosas. Su argumento es que ser amable, considerado, respetuoso, es como una llave maestra. Abre puertas, facilita las relaciones y, claro, eso ayuda mucho en el camino al éxito. Cita a Emerson, que decía que los buenos modales dan el dominio de palacios y fortunas. Y pone ejemplos muy variados, ¿no? Sí, desde gente histórica como John Wilkes, que era feísimo, pero dicen que conquistaba todo el mundo con su encanto y conversación. O Fénelon, el escritor francés, al que describían como un hombre delicioso por su trato. Pero también historias más normales, ¿no? Claro, anécdotas que él cuenta como reales. La del tendero amable, un tal Mr. Butler, que reabrió la tienda tarde solo para vender un carrete de hilo. Y ese gesto le dio tan buena fama que acabó forrándose. O la del párroco, que ayudó con mucha cortesía a unas señoras solteras. Y sin buscarlo, acabó recibiendo un puesto importante gracias a ellas. Son historias para subrayar cómo un buen trato marca la diferencia. Y lo contrasta con lo que él veía como la típica reserva, la frialdad anglosajona. Para él, los buenos modales son una inversión, y muy rentable. Y de los buenos modales saltamos a algo que choca un poco más con esa imagen de discreción victoriana, la autopromoción. Resulta que ya en 1874 Matthews veía que había que hacerse notar. Sí, este es uno de los puntos más modernos, más sorprendentes del libro, la verdad. Argumenta, muy pragmático él, que la modestia exagerada no funciona. Que es contraproducente. Exacto. Dice que el mundo tiende a olvidar o a pasar por alto al que es muy discreto, aunque tenga mucho mérito. Advierte que hay que buscar un equilibrio muy fino, ¿eh? Tan malo es ser tan humilde que nadie te tome en serio como pasarse al otro lado y ser un charlatán, un fanfarrón. ¿Y cómo sugiere encontrar ese punto medio? ¿Cómo te haces notar sin ser un fantasma? Lo cuenta con una anécdota muy gráfica. Compara a dos médicos inventados. El doctor Easy, fácil, y el doctor Push, empuje. Los dos son competentes, pero el doctor Easy espera tranquilo en su consulta a que vengan los pacientes. ¿El pasivo? Eso. Y el doctor Push, pues, empuja. Se mueve, se relaciona, usa tácticas, hoy diríamos de marketing, de networking, para darse a conocer y atraer pacientes. ¿El resultado? Que el Dr. Push triunfa mucho antes, me imagino. Claro. La moraleja de Matthews es, si tú mismo pareces valorar poco lo que haces, con una modestia excesiva, los demás tampoco lo van a valorar. Tienes que saber mostrar tu valía. Con tacto, con dignidad, sí, pero con firmeza. El mundo, en gran medida, te valora como tú te proyectas. Interesante ese pragmatismo. Pero ojo, que Matthews no era un gurú del trabaja sin parar, sin más. Después de hablar de esfuerzo, detalles y hasta de venderse un poco, lanza una advertencia. Una que resuena muchísimo hoy.
El peligro del exceso de trabajo, del overwork. Totalmente. Es una de las partes que conecta de forma más directa con el burnout y todo eso que nos preocupa tanto ahora. Matthews critica abiertamente lo que él ya veía como una tendencia, sobre todo en Estados Unidos, de quemar la vela por los dos extremos. De currar sin descanso hasta reventar. ¿Y usa alguna imagen para explicarlo? Sí, una muy buena. Compara el cuerpo y la mente con una máquina de vapor. Necesita combustible, claro, pero también necesita cuidado, mantenimiento, descanso. No puedes tenerla funcionando a tope todo el tiempo sin que se estropee. Y menciona a gente importante de su época que, según él, cayeron en eso. Sí, da ejemplos de figuras públicas muy conocidas. Políticos como Robert Peel o George Canning, el escritor Macaulay, el abogado Rufus Choate, incluso Walter Scott. Cree que se consumieron por trabajar demasiado. Entonces, ¿qué recomienda? Insiste en que el descanso es imprescindible. Las vacaciones, el ocio, tener variedad en la vida. Subraya que el cuerpo y la mente tienen límites, y que si abusas de ellos sistemáticamente, al final se vengan, con enfermedades, colapsos o una muerte temprana. Es una defensa increíblemente moderna del equilibrio entre trabajo y vida, escrita hace siglo y medio. Impresionante, la verdad. Pensar que ya se hablaba de esto hace 150 años, casi da vértigo, ¿eh? Ver lo poco que hemos avanzado en algunas cosas. Y muy ligado a esto de no quemarse, introduce un concepto que me parece fascinante, el poder de reserva. Reserved power, la idea de no ir siempre al 100%, de guardar algo. Exacto. Es una idea muy potente. Vuelve a usar una analogía, esta vez militar. Otra vez militar. Sí. Habla de la reserva estratégica en una batalla. Esas tropas que no entran al principio, que se guardan para el momento clave o para cubrir una retirada. Pues Matthews dice que en la vida profesional e intelectual es igual de importante. No se trata de no esforzarse, sino de tener siempre más capacidad de la que estás usando normalmente. ¿Y qué ventaja tiene eso? ¿Para qué guardar fuerzas? Varias cosas. Primero, te permite afrontar emergencias, esfuerzos extra, desafíos inesperados, sin quedarte cao. Y segundo, y esto es muy interesante, dice que esa reserva de poder, aunque no la uses, se nota. Se percibe. Sí, da una sensación de profundidad, de solidez, de confianza en esa persona. Es la diferencia entre alguien que parece que siempre va al límite de lo que sabe o puede y alguien que intuyes que tiene mucho más fondo, ¿sabes? Y pone ejemplos de esto también. Sí, compara por ejemplo al famoso debate entre Webster y Hayne en el Senado de Estados Unidos. Webster aplastó a su rival sacando una reserva de conocimiento y de fuerza argumental que nadie se esperaba, o el erudito clásico Richard Bentley, que respondía a las críticas demostrando un conocimiento aplastante que tenía guardado. ¿Y cómo se consigue ese poder de reserva? ¿Naces con él o se hace? Se cultiva, según Matthews, estudiando constantemente y en profundidad, no solo por encima, concentrándote en tu campo, pero sin volverte un friki súper especializado y estrecho de miras, manteniendo intereses variados. Y, fundamental, evitando el agotamiento crónico. Si estás siempre fundido, es imposible acumular reservas. Claro, lógico. Cita un consejo que un clérigo mayor, un tal Dr. Bellamy, le dio a uno joven. Llena el barril, llena el barril, llena el barril. O sea, acumula conocimiento, experiencia, energía. Solo así tendrás algo valioso que sacar cuando haga falta. Y llegamos al final del recorrido. Después de tanto consejo práctico, tanta estrategia para progresar, Matthews cierra el libro con una reflexión más profunda, diría yo. Distingue entre el éxito verdadero y el falso éxito. ¿Qué significa triunfar de verdad, más allá de lo que parece? Sí, es un cierre que le da una dimensión moral muy importante a todo el libro. Se pone muy crítico con el materialismo que ya veía él en su época. Imagínate ahora. Ya. Critica esa tendencia a medir cuánto vale una persona solo por su dinero, su posición social, su fama. Eso, para él, es el falso éxito. Puede ser una consecuencia de hacer las cosas bien, pero no es el objetivo final ni la medida real del valor de una vida. Entonces, ¿cuál es el verdadero éxito para Matthews? ¿Dónde está la clave? Pues se apoya mucho en los estoicos, cita Epicteto. Dice que el verdadero éxito es interpretar bien el propio papel en la vida, sea un papel grande o pequeño. Interpretar bien tu papel. Sí. Se trata de usar los talentos que tengas, de mantener tu integridad, tu honestidad, de tener la conciencia tranquila. Defiende con mucha pasión que puedes ennoblecer cualquier trabajo, por humilde que sea a los ojos del mundo, si lo haces con dignidad, buscando la excelencia y con un propósito. Incluso llega a decir algo bastante provocador sobre el éxito mundano y el cielo, ¿no? Sí, sí.
Lanza la idea de que quizás el cielo esté reservado precisamente para aquellos que, según los estándares del mundo, dinero, fama, fracasaron aquí en la Tierra. Pero que vivieron vidas con auténtico valor moral, con esfuerzo honesto, ayudando a otros. Es una llamada final a mirar más allá de las apariencias, de lo puramente material. Entonces, si intentamos resumir la fórmula de Matthews para progresar en el mundo, sería algo así como: primero, conócete. Elige bien tu camino, tu vocación. Fundamental. Luego, enfócate a tope, concentración. Ponle voluntad y confía en ti mismo. Fuerza de voluntad y autoconfianza, sí. Trabaja duro, claro, pero con método. Cuida los detalles y también las formas, los buenos modales. Detalles y modales, herramientas clave. No te rindas si fracasas, persevera. Y sé práctico, incluso para hacerte notar un poco, la autopromoción. Pragmatismo, sin pasarse. Pero, y este pero es súper importante, haz todo esto sin quemarte, evita el exceso de trabajo. Mantén siempre una reserva de energía y conocimiento. El poder de reserva, vital. Y sobre todo, no pierdas de vista que el éxito material no es el fin último. Lo importante es la integridad y vivir una vida con propósito. El verdadero éxito. Exactamente. Lo fascinante es esa mezcla, ¿verdad? Un pragmatismo casi calculador en algunas cosas, los detalles, los modales como inversión, hasta la autopromoción, pero todo sobre una base moral muy sólida. Integridad, el valor del esfuerzo honesto, un propósito más allá del dinero. No es solo un manual de cómo triunfar a toda costa, es algo más complejo y, en cierto modo, más humano. Sin duda. La verdad es que ha sido un viaje interesante a la mentalidad de hace 150 años y te deja pensando, ¿hasta qué punto estos consejos victorianos siguen siendo la base del éxito hoy? Buena pregunta. ¿Han cambiado tanto las reglas del juego? ¿O solo las herramientas que usamos y el ritmo, que es mucho más frenético? Quizás las bases siguen ahí, ¿no? Y quizás la pregunta más importante que nos lanza Matthews resuena con especial fuerza hoy. ¿Cómo definiría cada persona su propio progreso en el mundo? Más allá de la cuenta corriente o del cargo que ponga en la tarjeta de visita. Ahí queda eso. Una reflexión potente. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.